30 días. Ese fue el plazo que Marcus le dio para abandonar la vida que había construido durante 10 años. No solo quería el divorcio, quería desalojarla. De pie en su ático de $20 millones, Marcus se rió en su cara y le dijo que se iría con exactamente lo mismo con lo que había llegado. Absolutamente nada. Pensaba que ella era solo una ama de casa tranquila y dependiente que había tenido suerte. Creía que tenía todas las cartas, todo el dinero y todo el poder. Pero Marcus cometió un error de cálculo fatal. Olvidó que, antes de ser su esposa, ella era una Vance y estaba a punto de descubrir que la mujer a la que estaba echando a la calle tenía un hermano que podía comprar toda la empresa de Marcus solo por diversión. La lluvia golpeaba contra los ventanales del ático de la calle 57, pero el ambiente en el interior era más frío que la tormenta de Nueva York. Marcus Thorne, el director ejecutivo de Thor Data, de 42 años, se ajustó los gemelos. Eran de platino, vintage, y costaban más que los coches de la mayoría de la gente. No miró a su esposa, Elena. Miró su reflejo en el cristal, admirando el corte de su traje italiano, las canas en las sienes que las revistas calificaban de distinguidas y la sonrisa burlona que había aterrorizado a los miembros de la junta directiva durante una década. «¿Me has oído, Elena?», dijo Marcus con voz suave y desprovista de emoción. «He dicho que firmes los papeles. Arthur está esperando en el vestíbulo». Elena se sentó en el borde del sofá de terciopelo beige. Tenía las manos cruzadas en el regazo. Tenía 35 años, aunque esa noche parecía mayor. Llevaba un sencillo cardigan gris y vaqueros, ropa que Marcus odiaba porque no proyectaba la marca. «Marcus», susurró, con la voz ligeramente temblorosa, «hoy es nuestro 10º aniversario». Marcus finalmente se volvió. Se rió, con un sonido agudo y seco. «El sentimentalismo es una mala inversión, Elena, y francamente, tus acciones se han desplomado. Necesito una compañera que esté a la altura de mi trayectoria. Alguien con vitalidad». No necesitó decir su nombre. Elena lo sabía. Isabel, la vicepresidenta de marketing de 24 años que Marcus había contratado hacía 6 meses, la que se había reído demasiado fuerte de sus chistes en la gala de la semana pasada, la que miraba a Elena con lástima, rayana en la diversión. «He sido tu socia durante 10 años», dijo Elena, con la voz ganando un poco de fuerza. «Te apoyé cuando Thorn Data no era más que una sala de servidores en un garaje de Jersey. Trabajé 2 turnos en la cafetería para que no tuvieras que pedir préstamos. Edité tus presentaciones. Te tranquilicé cuando querías dejarlo». Marcus se acercó a la mesa de centro y cogió un grueso documento, el acuerdo prenupcial. «Hiciste lo que se supone que debe hacer una esposa», dijo despectivamente, agitando el papel. «Y yo te proporcioné una vida de lujo. No has trabajado en 8 años, Elena. Vives en un ático, conduces un Rover, llevas Cartier, estamos en paz». Le tiró el documento al regazo. «El acuerdo prenupcial se mantiene», dijo Marcus, entrecerrando los ojos. «Arthur lo ha revisado. Es irrefutable. Recibirás una suma global de $50,000. Conservarás tus efectos personales, ropa y joyas, siempre que las joyas sean un regalo y no una inversión. Sin pensión alimenticia, sin derecho a las acciones de la empresa, sin derecho a los bienes inmuebles». Elena miró los papeles. «50,000. Marcus, el alquiler en esta ciudad no es mi problema». Él la interrumpió. «Tienes 30 días para desalojar. Isabel se mudará aquí el mes que viene. Quiere redecorar el ala de invitados». La crueldad dejó sin aire la habitación. No era solo que la estuviera dejando. Era la eficiencia con la que lo hacía. Lo había planeado como una adquisición hostil. Había depreciado su valor. Había encontrado una sustituta y ahora estaba liquidando el activo. «¿Y si me opongo?», preguntó Elena, levantando la vista. Sus ojos verdes estaban secos ahora. Las lágrimas habían cesado. Marcus se acercó, cerniéndose sobre ella. «Elena, mírate. Eres una desertora escolar del Medio Oeste. No tienes título, ni currículum, ni contactos. Mi abogado es Arthur Penhaligon. Cobra $1,200 la hora por destruir a la gente.
Si te opones a esto, agotaré esos $50,000 en honorarios legales en la primera semana y te dejaré en la calle con deudas en lugar de dinero en efectivo. No seas estúpida, estás fuera de tu liga. Miró su reloj. Un PC Philip. Tengo una reserva para cenar. Firma los papeles por la mañana o la oferta bajará a 20,000. Se marchó. La pesada puerta de roble se cerró con un clic, y el sonido resonó como un disparo en el enorme apartamento vacío. Elena se quedó allí sentada durante mucho tiempo. Miró a su alrededor. Las obras de arte de las paredes eran suyas. Los muebles eran de su gusto. Las vistas le pertenecían a él. Tenía razón en una cosa. Ella se había borrado a sí misma para construirlo a él. Había ocultado su pasado, su historia y su potencial para ser la esposa sumisa perfecta que él quería. Pero Marcus se equivocaba con lo de estar fuera de su alcance. Elena se levantó, se acercó a la ventana y observó el tráfico abajo. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo iPhone roto que guardaba escondido en un cajón. Un teléfono desechable que nunca había usado. Marcó un número al que no había llamado en 12 años. Sonó una vez, dos veces. Esta es la línea privada de Julian Vance. Una voz grave y ronca respondió. ¿Quién es? Jules, dijo Elena, con la voz quebrada por primera vez en toda la noche. Soy L. Te necesito. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que parecía que la línea se había cortado. Entonces, la voz se suavizó, perdiendo su tono corporativo. L, ¿dónde estás? ¿Va todo bien? No, dijo ella. Me voy a divorciar. Él está intentando destruirme, Jules. Dice que no tengo nada. ¿Quién? La voz al otro lado de la línea se volvió gélida. Marcus Thorne. ¿El tipo de logística? Preguntó Julian, cambiando su tono de preocupación fraternal a depredador. El que cree que controla las rutas marítimas de la costa este. Sí, quédate ahí. Julian dijo. Estoy en Tokio, pero estoy repostando el jet ahora mismo. Estaré en Nueva York en 14 horas. ¿Lo sabe? ¿Saber qué? ¿Quién eres realmente? Elena miró el acuerdo prenupcial que tenía en el regazo. No, él cree que solo soy Elena, de Ohio. Cree que no tengo a nadie. Bien, dijo Julian, que siga creyéndolo. Deja que piense que es el único. Deja que cabe su propia tumba. L. Cuando aterrice, lo enterraremos en ella. A la mañana siguiente, Elena firmó los papeles. Los dejó en la isla de la cocina, junto a la cafetera expreso de Marcus. Cuando Marcus entró, oliendo a colonia cara y al perfume de Isabel, sonrió con aire burlón. Cogió el documento, pasó a la página de la firma y asintió con la cabeza. Chica lista, murmuró. Sabía que no tenías estómago para una pelea. No vio a Elena. Ella ya estaba en la habitación de invitados haciendo las maletas. No se llevó el equipaje de Louis Vuitton. No se llevó los vestidos de diseño que él le había comprado para las galas. Se llevó 2 maletas con ropa que ella misma había comprado, vaqueros sencillos, jerseys y zapatos cómodos. Empaquetó sus viejos álbumes de fotos, sus libros y una pequeña caja de madera que contenía el medallón de su madre. Salió del ático a las 10 de la mañana. El portero, Henry, la miró con ojos tristes. Lo sabía. El personal siempre lo sabía. ¿Un taxi, señora Thorne?, preguntó Henry con amabilidad. Solo Elena, Henry, gracias. No tomó un taxi para ir a un hotel, sino a un pequeño y anodino apartamento en Queens que el asistente de Julian le había conseguido para pasar la noche. Era limpio, pequeño y tranquilo. Durante las 3 semanas siguientes, Elena desempeñó el papel que Marcus esperaba. Se mantuvo en silencio. No se puso en contacto con él. No le suplicó. Marcus, mientras tanto, disfrutaba de su victoria. 3 días después, se mudó con Isabel. Se les vio en Le Bernarda, en la gala del Met y en subastas benéficas. Marcus concedió una entrevista a Forbes titulada El rey soltero de la tecnología, en la que insinuó que su anterior matrimonio había sido un lastre para su ambición. Necesito rodearme de excelencia. Marcus fue citado diciendo, algunas personas están destinadas al asiento del copiloto y otras son conductores. Yo soy un conductor.
No tenía ni idea de que el coche que conducía se dirigía directamente hacia un precipicio. En una sala de conferencias con paredes de cristal en el centro de Manhattan, a kilómetros de la oficina de Marcus, Elena se sentó a una larga mesa de caoba. Frente a ella se sentaban tres hombres con trajes que costaban más que el salario anual de Marcus. Y a la cabecera de la mesa estaba Julian Vance. Julian tenía 38 años, tres más que Elena. No parecía un técnico, parecía un luchador que había aprendido a llevar traje. Tenía una cicatriz en la barbilla y unos ojos que lo analizaban todo. Era el director ejecutivo de Vance Global, un conglomerado que operaba discretamente, pero que tenía participaciones mayoritarias en el transporte marítimo, la minería de tierras raras y la defensa aeroespacial. Vance Global no era famosa como lo eran Apple o Tesla. No vendían teléfonos. Vendían la infraestructura sobre la que funcionaba el mundo. Si Vance Global dejaba de funcionar, el mundo dejaba de girar. Así lo dijo Julian, deslizando un expediente por la mesa. Esto es todo. Es el acuerdo prenupcial, dijo Elena, y el acuerdo de separación. Julian miró al abogado a su derecha. No era un abogado especializado en divorcios. Era Sterling Archerell, el jefe de litigios de Vance Global, un hombre que solía ocuparse de disputas comerciales internacionales y sanciones gubernamentales. Es basura, dijo Sterling con voz seca. Se firmó bajo coacción, sin un abogado independiente para Elena, pero el verdadero problema no es el acuerdo prenupcial, es el fraude. ¿Fraude?, preguntó Elena. Julian se inclinó hacia adelante. Llevamos 48 horas auditando la empresa de Marcus. Eltornet Data se está preparando para una OPI, una oferta pública inicial. Quiere sacar la empresa a bolsa el mes que viene. Para inflar la valoración, ha estado ocultando activos, concretamente activos que se adquirieron durante vuestro matrimonio. Le dijo al tribunal que su patrimonio neto es de 20 millones. Añadió Sterling. Nuestros contables forenses estiman que se acerca más a los 150 millones. Ha desviado dinero a sociedades ficticias en las Islas Caimán y lo ha contabilizado como gastos de consultoría. Ese dinero pertenece al patrimonio conyugal. La mitad es tuya. Elena sintió una fría ira apoderarse de su pecho. No se trataba del dinero. Ella no necesitaba dinero. Su familia tenía miles de millones. Se trataba de la mentira. Marcus la había mirado a los ojos y le había dicho que no valía nada mientras le robaba de su vida en común. No quiero su dinero, Jules, dijo Elena en voz baja. Sé que no lo quieres, dijo Julian, pero lo vamos a coger de todos modos, porque eso es lo que le duele. Vamos a coger su dinero, su reputación y su empresa. Julian se levantó y se acercó a la ventana. Te trató como a un perro callejero. Se olvidó de que somos lobos. Se volvió hacia Sterling. Fija la fecha del juicio. No solicites un acuerdo. Vamos directamente a juicio. ¿Y a Sterling? Sí, señor Vance. Avisa a su abogado, Arthur Penhaligon. Pero no pongas mi nombre en el expediente. Utiliza una empresa ficticia. Quiero entrar en la sala del tribunal y ver la cara de Marcus cuando se dé cuenta de contra quién está luchando realmente. Las semanas previas al juicio fueron una pesadilla de acoso para Elena, orquestada en su totalidad por el abogado de Marcus, Arthur Penhaligon. Desde que Elena rechazó la generosa oferta de $50,000 y solicitó la impugnación del divorcio, Arthur pasó a la ofensiva. Envió notificadores judiciales a su pequeño apartamento de Queens a las 3 a.m. de la madrugada. Presentó mociones exigiendo que devolviera los bienes robados, acusándola de llevarse cubiertos que no había tocado. Inundó su buzón con solicitudes de descubrimiento, exigiendo saber cada centavo que había gastado en comestibles durante 5 años. Era una táctica conocida como papering, diseñada para agotar a un litigante pobre hasta que se derrumbara. Elena se sentó en una sala de declaraciones 3 días antes del juicio. Marcus se sentó frente a ella con aire aburrido. Isabel también estaba allí, sentada al fondo, mirando su teléfono, con un brazalete de diamantes que se parecía sospechosamente al que Marcus le había comprado a Elena por su 30 cumpleaños. Arthur Penhaligon, un hombre con una brillante cabeza calva y un traje que le quedaba demasiado ajustado, se inclinó sobre la mesa. Sora Thorne, dijo Arthur con desdén,
Usted afirma que contribuyó al crecimiento de Thorn Data. Sin embargo, tenemos aquí declaraciones de impuestos que muestran que no ha tenido ingresos durante 8 años. Es ama de casa, básicamente una sanguijuela. La abogada de Elena para la declaración era una mujer tranquila llamada Sarah, proporcionada por el equipo de Julian. Se le había indicado que se mostrara pasiva para que se sintieran seguros. Me encargaba de las tareas domésticas, dijo Elena con calma. Recibía a sus inversores. Le asesoraba sobre el personal. Marcus se burló en voz tan alta que el taquígrafo levantó la vista. ¿Asesorarlo sobre el personal? Tú hacías café, Elena. No reescribamos la historia. No tienes ningún título, continuó Arthur, presionando en el ataque. No tienes experiencia en negocios. Vienes de... ¿Dónde es? De ninguna parte. De Ohio. Tu padre era mecánico, ¿verdad? Las manos de Elena se tensaron bajo la mesa. Mi padre era ingeniero. Mecánico, corrigió Arthur. Y no tienes hermanos registrados en tu licencia de matrimonio. Estás sola. No tienes recursos. Señora Thorne, voy a pedirle por última vez que retire esta demanda. Si va a juicio el viernes, la demandaremos por los gastos legales. La llevaremos a la bancarrota. Tendrá que pagarle al señor Thorne por el resto de su vida. Marcus se inclinó, con los ojos fríos y muertos. Acepta el trato, Elena. Te ofrezco 10,000 ahora. Los 50,000 ya no están sobre la mesa. Acepta los 10,000. Cómprate un coche de segunda mano y vuelve a Ohio. Deja de hacer el ridículo. Elena miró a Marcus. Vio al hombre al que había amado. Vio el miedo que se escondía tras su arrogancia. El miedo a ser mediocre. No, dijo Elena. Disculpe, espetó Arthur. No, repitió ella en voz más alta. Nos veremos en el tribunal, Marcus. Marcus se levantó y se abrochó la chaqueta. Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Cuando Arthur acabe contigo, ni siquiera podrás pagarte el billete de autobús para volver a casa. Salió furioso, con Isabel siguiéndole los pasos y lanzándole una mirada asesina a Elena. Cuando se cerró la puerta, la tranquila abogada Sarah miró a Elena y sonrió. Era una sonrisa afilada y peligrosa. Han picado el anzuelo, dijo Sarah. Creen que estás indefensa. Ni siquiera te han preguntado por el fondo fiduciario de tu apellido de soltera. No han comprobado las propiedades de la familia. Elena respiró hondo. Ha llamado mecánico a mi padre, lo he oído, dijo Sarah mientras recogía sus archivos. Creo que Julian va a disfrutar corrigiéndole en ese punto. ¿Va a venir Julian el viernes? Sí, respondió Sarah, y traerá la pizarra. El viernes por la mañana amaneció con una tormenta. El Tribunal Superior de Nueva York era un lugar lúgubre, normalmente lleno de gente cansada que se peleaba por la custodia y las deudas de las tarjetas de crédito. Pero hoy, la sala 4B estaba llena de bullicio. Se había corrido la voz de que Marcus Thorne, el niño mimado de la tecnología a punto de salir a bolsa, estaba en medio de un divorcio complicado. Los periodistas hacían cola en la parte de atrás. A Marcus le encantaba ser el centro de atención. Se quedó junto a la mesa de la defensa, bromeando con Arthur y posando para los dibujantes. Parecía un ganador. Elena entró sola. Llevaba un sencillo traje azul marino. Llevaba un solo maletín. Se sentó en la mesa de la demandante. La jueza, la honorable Harriet Moore, golpeó su mazo. Era una mujer sensata, conocida por odiar las teatralidades. El alguacil anunció el caso Thor contra Thorne. Arthur, listo para la defensa, se puso de pie y dijo en voz alta: Su señoría, se trata de un simple caso contractual. Tenemos un acuerdo prenupcial. El demandante está intentando extorsionarnos. Listo para el demandante, dijo una nueva voz. Las puertas del fondo de la sala se abrieron de par en par. No era la tranquila abogada Sarah. Entraron 3 hombres. Llevaban trajes que hacían que la sala pareciera más pequeña. El hombre que iba al frente era Sterling Archibald, el legendario litigante. A ambos lados le flanqueaban 2 socios junior, y detrás de ellos, caminando con una confianza lenta y aterradora, iba Julian Vance. La sala se quedó en silencio. Julian no se sentó en la galería. Atravesó la puerta, pasó por delante de la barra y se sentó directamente detrás de Elena.
Arthur Penhaligon dejó de revolver sus papeles, entrecerró los ojos. Reconoció a Sterling Archibald. Todos los que se dedicaban al derecho lo conocían, pero él estaba mirando fijamente a Julian. Marcus se inclinó hacia Arthur. ¿Quién es ese?, susurró en voz alta. ¿Por qué el director general de Vance Global está sentado detrás de mi esposa? Arthur palideció. No lo sé. Sterling Archibald se subió al estrado. No gritó, no habló en voz alta. Habló con la tranquila autoridad de un hombre que era dueño del edificio. Su señoría, dijo Sterling. Sterling Archibald en representación de la demandante. Señora Elena Thorne Vance. Dejó que el nombre flotara en el aire. Vance, comenzaron a susurrar furiosamente los periodistas en la parte de atrás. No estamos aquí para debatir el acuerdo prenupcial, su señoría, continuó Sterling. Estamos aquí para abordar 3 cargos de fraude de valores. Perjurio en relación con la divulgación de información financiera y el hecho de que el acusado está intentando actualmente cotizar en el Nasdaq, una empresa que se creó con fondos robados del Vance Family Trust. Marcus se levantó, con el rostro enrojecido. Eso es mentira. Yo creé esta empresa. Siéntese, señor Thorne. El juez Moore espetó. Sterling se volvió lentamente para mirar a Marcus. Sonrió. Tenemos un testigo, su señoría, dijo Sterling. Llamamos al señor Julian Vance, director ejecutivo de Vance Global y hermano del demandante. Marcus se quedó paralizado. Miró a Eleyanena. Ella ya no miraba al suelo. Lo miraba directamente a él. Y por primera vez en 10 años, Marcus se dio cuenta de que él no era el tiburón. Era el cebo. El silencio en la sala 4B era absoluto. Era el tipo de silencio que suele preceder a un desastre natural. Marcus Thorne agarraba el borde de la mesa de la defensa con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Miró fijamente al hombre que se dirigía al estrado de los testigos. Julian Vance, el hombre al que Marcus había descartado como el hijo de un mecánico del Medio Oeste, llevaba en ese momento un traje biónico hecho a medida que costaba más que el primer apartamento de Marcus. Julian subió al estrado. No miró al juez, no miró a los abogados. Miró directamente a Marcus. Era una mirada de puro y absoluto desprecio. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?, preguntó el alguacil. Lo juro, respondió Julian. Su voz era un barítono profundo que llegaba hasta el fondo de la sala sin necesidad de micrófono. Sterling Archibald se acercó al estrado. Se movía con la elegancia de un hombre que sabía la respuesta a todas las preguntas que estaba a punto de formular. Diga su nombre y ocupación para que conste en acta, dijo Sterling. Julian Thomas Vance. Soy el presidente y director ejecutivo de Vance Global Industries. Y su relación con la demandante, Elena Thorne, es mi hermana menor. Un murmullo recorrió la galería. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Vance Global era un gigante fantasma, uno de esos enormes conglomerados privados que lo poseían todo, desde minas de cobre en Chile hasta cables de fibra óptica bajo el Atlántico. La familia era famosa por su discreción. El señor Vance, continuó Sterling, caminando lentamente. El señor Thorne ha alegado en sus escritos que su esposa, su hermana, llegó al matrimonio sin nada. La ha descrito como, cito textualmente, una persona dependiente económicamente y sin activos. ¿Es esto cierto? Julian se recostó en su asiento. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Es totalmente inexacto. Podría dar más detalles. Nuestro padre, Thomas Vance, era efectivamente ingeniero. Como ha declarado Eleyanena, inventó el sistema de refrigeración hipereficiente que se utiliza en el 90% de los servidores industriales del mundo. Cuando murió, hace 15 años, dejó los derechos de patente y la mayoría de las acciones de Vance Global a Elena y a mí. El fondo fiduciario personal de Elena, en el momento en que conoció al señor Thorne, estaba valorado en aproximadamente $300 millones. Marcus hizo un ruido como de ahogo. Arthur Penhaligon le dio una patada bajo la mesa para que se callara. ¿400 millones? Repitió Sterling, dejando que la cifra flotara en el aire. Entonces, ¿por qué vivía en un apartamento de una habitación en Jersey cuando conoció al acusado?
¿Por qué trabajaba como camarera? La expresión de Julian se suavizó al mirar a su hermana. Elena quería que la quisieran por lo que era, no por lo que podía comprar. Crecimos viendo cómo la gente se aprovechaba de nuestro padre por su dinero. Elena quería encontrar una pareja que construyera una vida con ella, no a su costa. Cuando conoció a Marcus, pensó que lo había encontrado. Me dijo que era brillante, ambicioso y amable. Los ojos de Julian se posaron en Marcus con dureza. Se equivocaba en lo de amable. Hablemos de los inicios de Thorn Data, dijo Sterling, cogiendo una carpeta. El señor Thorne afirma que creó la empresa con su propio esfuerzo y un préstamo de un grupo de inversores ángeles llamado Redwood Capital. ¿Conoce Redwood Capital? Sí, dijo Julian, es la división de capital riesgo de Vance Global. Yo la gestiono personalmente. Marcus palideció. Parecía que iba a vomitar. Entonces, dijo Sterling, abriendo la carpeta. Cuando Marcus Thorne solicitó su financiación inicial, $2 millones para comprar sus primeros servidores, ¿quién aprobó realmente ese dinero? Yo, dijo Julian a petición de Elena. Ella me llamó. Me dijo, Julian, tiene una idea genial, pero los bancos no quieren saber nada de él. Por favor, apóyalo. Pero no le digas que soy yo. Es demasiado orgulloso. Necesita creer que se lo ha ganado. Así que autorizaste la transferencia. Sí. $2 millones enviados desde Redwood Capital, que es propiedad exclusiva del Vance Family Trust. En efecto, Elena financió su empresa. Ella fue la primera inversora. Ella fue la única inversora. Arthur Penhaligon se levantó con la voz temblorosa. Protesto. Irrelevante. Aunque el dinero procediera de la empresa de su familia, se trataba de un préstamo comercial. Un préstamo por el que Thorn Date ha pagado intereses. No era un préstamo, señor Penhaligon, corrigió Julian con calma. Lea el contrato. Sterling mostró un documento en las pantallas del proyector de la sala del tribunal. Era el acuerdo original de inversión Ángel que Marcus había firmado hacía 10 años. En aquel entonces estaba tan desesperado por conseguir dinero en efectivo, tan ansioso por comenzar su imperio, que no había leído la letra pequeña. Cláusula 14, sección B, recitó Julian de memoria. En caso de liquidez, salida a bolsa o disolución del matrimonio en el que una de las partes sea beneficiaria de la entidad crediticia, el capital se convertirá en acciones al valor de la fecha de la firma. La sala se quedó sin aliento. Explíquelo en lenguaje sencillo, dijo el señor Vance Sterling. Significa, dijo Julian, mirando a Marcus a los ojos, que como el dinero procedía del fideicomiso de Eleyanena y él se está divorciando de ella, esos $2 millones ya no son una deuda. Son acciones. Y dado que la valoración de su empresa era básicamente cero cuando le dimos el dinero, esos $2 millones compraron. Veamos, Julian fingió hacer cálculos mentales, aproximadamente el 85% de los datos de Thorne. Así que Sterling concluyó que el señor Thorne no es propietario de su empresa. Lo es su esposa. Correcto. Julian dijo que Marcus lleva 10 años dirigiendo la empresa de Elena. No es más que un empleado glorificado, y dada su evaluación de rendimiento de esta semana, diría que está a punto de ser despedido. Marcus dio un puñetazo en la mesa. Esto es una trampa. Me ha engañado, señor Thorne. La juez Moore gritó, golpeando su mazo. Un arrebato más y le acusaré de desacato. Siéntese. Marcus se hundió en su silla. Miró por encima del hombro. Isabel, su amante, miraba fijamente la pantalla donde se resaltaba el 85% de la propiedad. Estaba haciendo sus propios cálculos. Si Marcus no era dueño de la empresa, no era multimillonario. Ni siquiera era millonario. Era un tipo con traje y muchas deudas. Isabel se levantó, le susurró algo al alguacil sobre la necesidad de ir al baño y salió de la sala. No miró atrás. La puerta se cerró de golpe y el sonido fue como el último clavo en el ataúd de Marcus. Arthur Penhaligon parecía un hombre que intentaba desactivar una bomba con un martillo. Sabía que el caso se estaba hundiendo, pero tenía que intentarlo. Era un tiburón, pero acababa de nadar en una piscina llena de orcos. Se abrochó la chaqueta y se acercó al estrado de los testigos.
Decidió atacar el carácter de Julian si podía demostrar que Julian estaba manipulando la situación. Quizás podría anular el contrato. Señor Vance, comenzó Arthur con voz untuosa, usted dice ser un hermano protector. Sin embargo, dejó que su hermana viviera en un apartamento anónimo mientras usted volaba en jets privados. Dejó que trabajara en una cafetería. Eso no suena a amor, suena a que la abandonó. No la he aislado, dijo Julian, bajando una octava el tono de voz, que se volvió amenazante. Elena es independiente. Se negó a aceptar ni un centavo de su asignación porque quería construir algo real con su cliente. Respeté su decisión. Fue lo más difícil que he hecho nunca, verla luchar mientras él compraba Rolex con la tarjeta de crédito de la empresa. Ah, sí, Arthur aprovechó eso. La tarjeta de crédito de la empresa. Usted afirma que mi cliente robó del patrimonio conyugal, pero no es cierto que, como director ejecutivo, el señor Thorne tiene amplia discreción sobre los gastos. Discreción, sí, dijo Julian. ¿Malversación? No, malversación es una palabra fuerte, señor Vance. Tengo una más fuerte, Rico. Arthur se quedó paralizado. Disculpe. Julian hizo una señal a Sterling. Sterling entregó una nueva pila de documentos al juez y a Arthur. Su señoría, Julian se dirigió directamente al juez. Mientras preparábamos este juicio, mi equipo de seguridad llevó a cabo una auditoría forense de los servidores de datos de Thorne. Encontramos un subdirectorio llamado Proyecto Cayman. Arthur hojeó las páginas. Le empezaron a temblar las manos. El señor Thorne no solo ocultaba beneficios. Julian explicó al tribunal que vendía datos de usuarios, datos privados cifrados de sus clientes, hospitales, bancos, escuelas. Los vendía a terceros intermediarios de datos en Rusia y China. Canalizaba esos ingresos ilegales a las cuentas offshore que intentaba ocultar a Elena. La sala del tribunal estalló. Ya no se trataba solo de un divorcio, se trataba de un delito federal. Marcus se levantó con el rostro morado. Hackeaste mis servidores, eso es ilegal. Fruto del árbol venenoso. No puedes usar eso. En realidad sí puedo, dijo Julian, inclinándose hacia adelante, con la voz cortando el ruido. Porque recuerda, Marcus, los servidores son míos. El hardware que alquilas proviene de Vance Tech. El almacenamiento en la nube que utilizas. Vance Cloud. Firmaste los términos del servicio. Cláusula 8. El proveedor se reserva el derecho de auditar los datos en busca de actividades ilegales. No te pirateé, solo leí mi propio correo. Arthur Penhaligon cerró la carpeta. Miró a Marcus con una mezcla de disgusto y instinto de supervivencia. Su señoría, dijo Arthur con voz débil, necesito un receso para consultar con mi cliente. Denegado, dijo la jueza Moore, con los ojos fríos detrás de sus gafas. Este testigo ha presentado pruebas de un fraude criminal masivo. No voy a detener este testimonio. Se volvió hacia Marcus. Señor Thorne, le sugiero que se siente y deje de hablar o haré que lo detengan ahora mismo. Arthur miró a Julian. Señor Vance, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Mi cliente está dispuesto a reconsiderar el acuerdo prenupcial. Julian se rió. No era una risa alegre, era un sonido aterrador. ¿Reconsiderar el acuerdo prenupcial?, preguntó Julian. Señor Penhaligon, usted tiene la impresión de que queremos dinero. No queremos dinero. Tenemos todo el dinero. Julian se puso de pie en el estrado. Parecía alto, imponente y completamente invencible. Elena le ofreció 10 años de lealtad, dijo Julian. Él le ofreció 30 días para marcharse. Le dijo que se iría sin nada. Estoy aquí para asegurarme de que esa predicción se cumpla. Pero, en su caso, vamos a presentar una contrademanda, anunció Julian, por incumplimiento de contrato, por fraude y por daños emocionales. Y vamos a ejercer la cláusula de mal actor del acuerdo de Redwood Capital. Vamos a tomar el control inmediato de los datos de Thor, con efecto a partir de esta mañana. Ya se han cambiado las cerraduras del edificio. Las tarjetas de seguridad han sido desactivadas y el coche de empresa del señor Thorne ha sido denunciado como robado, ya que ya no tiene autorización para conducirlo. Marcus se desplomó en su silla,
Miró su teléfono. Estaba vibrando. Mensajes de texto de los miembros de su junta directiva, correos electrónicos de sus inversores, alertas de noticias. Última hora. El director ejecutivo de Thorn Data, acusado de fraude masivo en el Tribunal de Divorcios. Se confirma la adquisición hostil de Thor H Data por parte de Vance Global. El patrimonio neto de Marcus Thorn cae en picado en cuestión de minutos. Miró a Elena. Ella estaba sentada allí, tranquila, serena. No parecía triunfante, solo parecía libre. Elena, susurró Marcus al otro lado del pasillo. Nena, por favor, podemos arreglar esto. Te quiero. Solo era estrés. Isabel no significaba nada. Nena finalmente habló. No se levantó, solo giró ligeramente la cabeza. Me dijiste que no tenía ningún valor, Marcus, dijo, con voz clara en la sala silenciosa. Dijiste que era una pasajera. Tenías razón. Yo era un pasajero, pero olvidaste quién era el dueño del coche. El juez Moore miró el caos. Este tribunal está preparado para emitir un fallo sumario sobre los bienes matrimoniales. Sin embargo, en cuanto a las acusaciones penales de robo de datos, las puertas de la parte trasera de la sala se abrieron de nuevo. Esta vez no era un abogado. Entraron dos hombres con chaquetas cortavientos. En la espalda, en letras amarillas brillantes, se leía FBI. Caminaron por el pasillo central. No miraron a Julian, no miraron a Elena. Caminaron directamente hacia la mesa de la defensa. ¿Marcus Thorn?, preguntó el agente principal. Marcus no podía hablar. Solo asintió con la cabeza. Queda arrestado por fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para traficar con datos robados. Póngase de pie y coloque las manos detrás de la espalda. Arthur Penhaligon se alejó de su cliente, distanciándose físicamente. Renuncio como abogado, señoría. No puedo representar a un cliente que ha utilizado mis servicios para promover una empresa criminal. Objeción anotada y admitida, dijo el juez secamente mientras las esposas se cerraban sobre las muñecas de Marcus, el frío acero sustituyendo a los gemelos de platino. Miró a Julian por última vez. Me has arruinado, siseó Marcus. Julian bajó del estrado de los testigos. Se acercó a Marcus e inclinó la cabeza para que solo él pudiera oírlo. No, Marcus, tú te has arruinado a ti mismo. Yo solo he encendido las luces. Los agentes se llevaron a Marcus. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras disparaban sus flashes. Elena se levantó. Recogió sus papeles. Miró a su hermano. Vámonos a casa, Jules, dijo. Vamos a casa, Mel, respondió él. Pero la historia aún no había terminado. Marcus se había ido, pero las consecuencias apenas estaban comenzando, y Elena Vance tenía una empresa que limpiar. 72 horas después de que Marcus saliera de la sala del tribunal esposado, las puertas de cristal de Thorn Data se abrieron. La oficina estaba en silencio. Normalmente, a las 9:30 de la mañana, la planta de ventas era una cacofonía de hombres gritando y teléfonos sonando. Un ambiente de calderas que Marcus había fomentado. Él lo llamaba alta energía. Todos los demás lo llamaban tóxico. Hoy los empleados estaban nerviosos junto a sus escritorios. Habían visto las noticias. Sabían que el FBI había registrado las salas de servidores. Sabían que las cuentas estaban congeladas. Esperaban despidos. Esperaban el fin. Elena entró. No llevaba el cardigan gris del ático, ni el traje azul marino de la sala del tribunal. Llevaba un traje pantalón blanco, muy entallado, que la hacía parecer un rayo en la oscura oficina. No caminaba sola, pero Julian no la guiaba. Él caminaba 3 pasos detrás de ella, con las manos en los bolsillos, actuando como un ejecutor silencioso. A su lado caminaba un equipo de auditores de Vance Global. Elena se detuvo en el centro de la oficina diáfana. Miró a las caras de los 200 empleados. Vio a los ingenieros que hacían el trabajo real, a los que Marcus había ignorado mientras se despedía del equipo de ventas. Vio a las recepcionistas a las que había gritado. «Buenos días», dijo Elena. Su voz no era alta, pero se oía bien. «Soy Elena Vance. Desde esta mañana, soy la accionista mayoritaria y directora general en funciones de esta empresa». Algunos miembros del círculo íntimo de Marcus
3 vicepresidentes que vestían exactamente como él sonrieron con aire burlón. Uno de ellos, un tipo llamado Brad, dio un paso al frente. «Mire, señora Thorne», dijo Brad, haciendo hincapié en el título matrimonial. «Esto es muy bonito, pero tenemos un negocio que dirigir. Usted no sabe nada sobre logística de datos. ¿Por qué no deja que los grandes se encarguen de la gestión de crisis?» Elena miró a Brad. Se acordaba de él. Era el que había ayudado a Marcus a elegir la pulsera de diamantes para Isabel. «Brad», dijo Elena, sonriendo dulcemente, «eres el vicepresidente de ventas, ¿verdad?» «Así es, y sin mí, este barco se hunde». «En realidad», dijo Elena, «sin ti, este barco deja de hacer agua. He revisado tus informes de gastos, Brad, las cenas con clientes en clubes de striptease, los honorarios de consultoría pagados a tu cuñado. Eso se acaba hoy». Se volvió hacia el guardia de seguridad. «Acompañen a Brad fuera. Está despedido por causa justificada. Si toca un ordenador, llamen a la policía». La sala contuvo el aliento cuando los guardias de seguridad agarraron a Brad por el brazo. Él gritó, amenazó con demandar y fue arrastrado fuera. «Cualquiera que piense que solo soy una ama de casa es bienvenido a unirse a él», dijo Elena con calma. Nadie se movió. «Bien», continuó. «Ahora, para el resto de ustedes, los ingenieros, el personal de apoyo, las personas que realmente crearon este código mientras Marcus vendía vaporware. Sus puestos de trabajo están a salvo. De hecho, están mejorando. Vamos a aumentar los salarios base un 15% para ajustarnos a los estándares del sector. Vamos a implementar los paquetes de prestaciones globales de Vance y vamos a eliminar inmediatamente la iniciativa del proyecto Cayman». Una ola de alivio recorrió la sala. Era palpable. Sin embargo, Elena añadió, con la mirada endurecida, «Hay un cabo suelto». Se dirigió hacia la suite ejecutiva, la oficina acristalada que había pertenecido a Marcus. Dentro, Isabel estaba metiendo frenéticamente papeles en una trituradora. Había eludido la seguridad con una vieja tarjeta de acceso. Tenía un aspecto desaliñado, el pelo revuelto y el vestido de diseño arrugado. Elena empujó la puerta. Isabel se quedó paralizada. Miró a Elena y luego a la trituradora. «Es demasiado tarde», espetó Isabel. «Estoy destruyendo los correos electrónicos personales. No encontrarás pruebas de nuestra relación». Elena se acercó y desenchufó la trituradora. «No me importa nuestra relación, Isabel», dijo Elena. «No me importa que te acostaras con mi marido. No me importa que te burlaras de mí. No tienes nada que ver con mi vida personal». Elena cogió una pila de papeles que Isabel estaba intentando destruir. No eran cartas de amor, eran recibos de transferencias bancarias. Estabas intentando ocultar el hecho de que Marcus estaba transfiriendo fondos de la empresa a tu cuenta personal, observó Elena. Eso te convierte en cómplice de malversación. El rostro de Isabel se descompuso. Cayó de rodillas. «Elena, por favor». «No lo sabía. Él me obligó a hacerlo. Solo tengo 24 años. Por favor, no me envíes a la cárcel. Haré lo que sea». Elena miró a la chica. No sentía ira, solo sentía lástima. «No voy a enviarte a la cárcel, Isabel», dijo Elena. «El FBI ya está aquí para hacerlo». Señaló a través de la pared de cristal. 2 agentes esperaban junto al ascensor. «Pero antes de que te vayas», dijo Elena, metiendo la mano en su bolso. Sacó el acuerdo prenupcial, el que Marcus le había tirado. «Marcus me dijo que me fuera sin nada», dijo Elena. «Me dijo que cogiera mis efectos personales y me fuera. Creo que ese consejo se aplica a ti ahora». Elena señaló la puerta. «Deja la pulsera. Fue comprada con dinero robado. Deja el teléfono. Deja el bolso». Isabel se quitó las joyas, sollozando. Salió de la oficina sin nada más que la ropa que llevaba puesta y se fue directamente a los brazos de los agentes federales. Elena se sentó en la silla de cuero de Marcus. Era demasiado grande para ella, pero no la ajustó. La giró para mirar hacia la ventana y contemplar la ciudad. Julian entró y sirvió 2 copas. Le entregó una a ella. «Por el vencedor», dijo Julian. Elena tomó la copa. «No», dijo. «Por el arquitecto». «¿Qué hacemos con el nombre de la empresa?», preguntó Julian.
Thorn Data ahora es veneno. El L y la nena tomó un sorbo de whisky. Cámbialo. Llamémosla Phoenix Systems, porque estamos renaciendo de las cenizas que él dejó atrás. Habían pasado 6 meses desde que cayó el martillo en la sala 4B del tribunal. El invierno había llegado al norte del estado de Nueva York, convirtiendo el paisaje en un sombrío lienzo de nieve grisácea y árboles muertos. Dentro de la institución correccional federal de Otisville, la estación del año no importaba. La temperatura estaba controlada por un oxidado sistema de climatización que traqueteaba sin cesar, soplando aire reciclado tibio que olía a lejía, cola hervida y desesperación. El recluso 84902 estaba sentado en el borde de su litera. Estaba esperando. Marcus Thorne se miró las manos. Durante 20 años, esas manos habían lucido un reloj Part Fape Nautilus y una alianza de platino. Habían firmado contratos multimillonarios y habían hecho gestos impacientes a los camareros en restaurantes con estrellas Michelin. Ahora tenía las uñas cortadas hasta la raíz y la piel áspera por el trabajo que le habían asignado en el servicio de lavandería. El hombre que una vez había comandado un imperio de datos, ahora se encargaba de doblar mantas de lana ásperas y fregar lavadoras industriales. Thorne, un guardia ladró, golpeando con la porra contra los barrotes de la celda. Visitante, hora de movimiento. Marcus se levantó, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se miró en el espejo de acero pulido atornillado a la pared. Había perdido 9 kilos. Las distinguidas canas de sus sienes se habían extendido por todo su cabello, que ahora llevaba rapado para cumplir con las normas. Intentó alisar su mono beige en un vano intento por evocar el fantasma del director ejecutivo que solía ser. Caminó por los pasillos, con el sonido de las puertas cerrándose con fuerza, resonando detrás de él como disparos. ¿Quién es?, se preguntó. ¿Isabel? No. Ella estaba en un centro de mínima seguridad en Florida, tras haber cambiado su testimonio por una sentencia más leve. Arthur. Su abogado había sido inhabilitado y probablemente estaba tratando de evitar la cárcel. Tal vez era un periodista. Marcus enderezó la postura. Si era la prensa, podría darle la vuelta a la situación. Podría hablar de su regreso. Podría presentarse como la víctima de un golpe corporativo. Entró en la sala de visitas. Era una caja estéril dividida por una pared de plexiglas reforzado. En el lado libre, los visitantes se sentaban en sillas de plástico baratas. Solo había una persona en la sala. Marcus se quedó paralizado. Elena estaba sentada allí. Miraba por la ventana la valla de alambre de púas, con el perfil iluminado por la dura luz del invierno. Llevaba un abrigo de lana esmeralda oscuro, un color que resaltaba sus ojos. Parecía sana, descansada. Había en ella una serenidad que él nunca había visto cuando estaban casados. En aquel entonces, ella siempre estaba ansiosa, siempre tratando de complacerlo, siempre encogida para encajar en el pequeño espacio que él le permitía. Ahora ocupaba toda la habitación. Marcus se sentó lentamente. Cogió el auricular negro del teléfono. Lena se volvió, lo vio y cogió el suyo. «Hola, Marcus», dijo. Su voz era clara, sin las interferencias que parecían superponerse a todo lo demás en su vida ahora. «Elena», susurró Marcus. Agarró el auricular con fuerza. Verla era como contemplar una alucinación. «Has venido. Tengo los documentos definitivos de la disolución», dijo ella, deslizando un sobre de manila por la estrecha ranura para documentos situada en la parte inferior del cristal. «El juez los firmó ayer. Oficialmente, eres un hombre soltero». Marcus no miró el sobre, la miró a ella. «No pensé que los traerías tú misma. Podrías haber enviado un mensajero. Podría haberlo hecho», admitió ella. «Pero quería verte». Una chispa de esperanza, patética y pequeña, se encendió en el pecho de Marcus. «Me echas de menos». Elena sonrió. No era una sonrisa cruel, pero era aterradoramente distante. Quería ver si los rumores eran ciertos. «Dicen que la cárcel cambia a un hombre. Pero, viéndote, pareces exactamente el mismo. Solo que sin los accesorios». Marcus se inclinó hacia adelante, mirando a su alrededor para asegurarse de que los guardias no estaban escuchando. «Esto es una pesadilla, L.
La comida es incomestible. La gente es como animales. No pertenezco aquí. Sabes que soy un innovador. Soy un constructor. Eres un delincuente, Marcus, dijo ella simplemente. Yo era un hombre de negocios que asumía riesgos, siseó él. ¿Y tú? Lo robaste todo. Me enteré del cambio de marca. Phoenix Systems. ¿En serio? ¿Estás dirigiendo mi empresa con mi código? En realidad, Elena lo corrigió. Reescribimos el código. Los ingenieros a los que ignoraste arreglaron el backend en 3 meses. El sistema ahora es más rápido, más limpio y rentable. Acabamos de conseguir un contrato con el Departamento de Defensa, esta vez de forma legítima. Marcus se estremeció. El Departamento de Defensa había sido su ballena blanca. Había mentido, engañado y robado para llamar su atención y había fracasado. Ella lo había conseguido en 6 meses, simplemente diciendo la verdad. Estoy en la ruina, Elena, susurró Marcus, cambiando de táctica. Dejó caer los hombros, adoptando la postura de un hombre destrozado. Los federales se lo llevaron todo. Las cuentas, los coches, las inversiones. Ni siquiera puedo permitirme la comida. Pido prestados sellos para escribir cartas que nadie responde. No tengo nada. Elena lo observó. Recordó la noche en el ático, la lluvia contra el cristal, la forma en que él había bebido su whisky y le había dicho que ella no valía nada. Lo sé, dijo ella. Por eso te he traído un regalo. Marcus abrió mucho los ojos. ¿Un regalo? Elena metió la mano en su bolso de diseño, un bolso que había comprado con su propio dinero, y sacó un pequeño sobre blanco y crujiente. Lo deslizó por la ranura. Marcus lo cogió rápidamente. Le temblaban las manos. ¿Era un cheque? ¿Un acuerdo? Quizás se sentía culpable. Quizás iba a darle lo suficiente para empezar de nuevo cuando saliera en 8 años. Abrió el sobre. Dentro había un único cheque bancario. Lo miró fijamente. Parpadeó, seguro de que sus ojos le fallaban bajo la luz fluorescente. Pagadero a Marcus Thorne. Importe, $30 y $1,100. Marcus levantó la vista, con una mezcla de confusión y enfado. $30, ¿es una broma? Solía dar más propina al aparcacoches que eso. No es una broma, dijo Elena, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que sonaba más fuerte que un grito. ¿Recuerdas la noche en que me echaste? Me diste hasta la mañana siguiente, pero me fui inmediatamente. Yo... Marcus titubeó. Cogí un taxi en la calle 57 hasta Queens, continuó Elena. Estaba lloviendo, tenía 2 maletas y el corazón roto. La carrera costó $26,150. Le di al conductor el resto. Eran exactamente $30. Fue el último dinero que gasté de nuestra cuenta conjunta antes de que llamaras al banco y denunciaras el robo de la tarjeta. Se inclinó hacia el cristal. No te debo nada, Marcus, ni un centavo, pero soy una Vance. Pagamos nuestras deudas. Aquí tienes los $30. Ahora estamos en paz. Marcus se quedó mirando el cheque. La humillación era absoluta. Ella no le había dado dinero. Le había dado un recuerdo de su propia crueldad monetizada. Estás disfrutando con esto. Marcus escupió, arrugando el cheque en su puño. ¿Crees que has ganado? Pero sigues siendo la hija del mecánico. Solo vives a mi sombra. Probablemente sigas viviendo en mi apartamento. La expresión de Elena cambió. Un destello de acero apareció en sus ojos. Ah, dijo el apartamento. Me alegro de que lo hayas mencionado. Esa es la segunda parte del motivo por el que he venido. ¿Qué pasa con él? Marcus se burló. ¿El banco lo embargó? ¿Lo vendieron por partes? Lo intentaron, dijo Elena, pero la subasta fue la semana pasada. Yo lo compré. Marcus se rió, un sonido seco y entrecortado. Así que vives en él. Lo sabía, no pudiste resistirte. Querías las vistas, querías el prestigio. Estás durmiendo en mi cama. Elena. No, Marcus, no lo compré para vivir en él. Elena se recostó, cruzando las piernas. Parecía una reina presidiendo su corte. Lo destrocé, dijo. La sonrisa desapareció del rostro de Marcus. ¿Qué? Los suelos de mármol italiano. Los destrocé con un mazo. Elena enumeró la biblioteca de caoba hecha a medida que había arrancado. Los accesorios de oro del baño principal fundidos.
Mientes, susurró Marcus. Ese lugar era una obra maestra. Era un Moralem, corrigió ella. Renové todo el piso. Ya no es un ático, es una instalación. ¿Una instalación? Es un refugio de vivienda transitoria, explicó Elena con calma, para mujeres y niños que escapan del abuso doméstico de alto conflicto. Mujeres a las que les dijeron que no valían nada. Mujeres cuyos maridos controlaban las finanzas, los coches y las tarjetas de crédito. Mujeres a las que se les dijo que se marcharan sin nada. Marcus sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Su santuario, su fortaleza de soledad en lo alto de la ciudad, el lugar donde había recibido a senadores y multimillonarios, ahora estaba lleno de las mismas personas a las que él consideraba débiles. Tú has convertido mi casa en un refugio para personas sin hogar. No sin hogar, dijo Elena, de transición. Les proporcionamos asesoramiento legal, formación laboral y servicios de contabilidad forense para ayudarles a encontrar los activos que sus maridos ocultaron. Somos bastante buenos en eso. Hizo una pausa dejando que la ironía calara. Y lo mejor, Marcus, es que mantuve la marca. ¿Qué? Marcus se atragantó. Estabas tan obsesionado con tu nombre, Thorn Data, el ático Thorn. Bueno, mantuve el nombre en la placa de bronce del vestíbulo. Pero le añadí algo. Elena sacó una fotografía de su bolso y la pegó contra el cristal. Era una foto de la entrada del edificio. El portero, Henry, estaba allí de pie, sonriendo. Sobre su cabeza había un letrero elegante y moderno. The Nothing House, una iniciativa de la Fundación Thorn. The Nothing House, leyó Elena en voz alta. Porque eso es lo que dijiste que tendría. Y ahora es el santuario más valioso de la ciudad de Nueva York. Cada vez que alguien me pregunta por el nombre, les cuento la historia. Les hablo del hombre que intentó destruirme. Tu legado ya no es la tecnología, Marcus. Tu legado es una historia de advertencia que se cuenta a las mujeres para ayudarlas a sobrevivir a hombres como tú. Marcus se quedó mirando la foto. Miró el cheque que tenía en la mano. Miró a la mujer a la que había subestimado durante una década. Entonces se dio cuenta de que ella no solo lo había derrotado, lo había borrado. Le había quitado su nombre, su dinero y su casa, y los había convertido en algo bueno, algo que les sobreviviría. Él era el villano de una historia que ella estaba reescribiendo como el viaje de un héroe. No puedes hacer esto, susurró Marcus. Lágrimas de rabia e impotencia brotaban de sus ojos. Soy Marcus Thorn. No, dijo Elena, poniéndose de pie. Se abrochó el abrigo esmeralda. Eres el recluso 84902. Marcus Thorn es solo el nombre de un refugio para mujeres que le sobrevivieron. Se volvió hacia el guardia. He terminado aquí. Elena, gritó Marcus, golpeando con la mano el cristal. Elena, espera. No me dejes aquí. No tengo nada. No tengo nada. Elena se detuvo ante la pesada puerta de acero. No miró atrás. Lo sé, dijo. Disfruta de las vistas. La puerta se cerró con un golpe, sellándolo en el silencio. Elena salió de la prisión y se adentró en el aire gélido. Se sentía maravilloso. Se sentía nítido y limpio. Un todoterreno negro esperaba en el aparcamiento. La ventanilla se bajó, dejando ver a Julian Vance. Llevaba gafas de sol a pesar del cielo gris. ¿Cómo ha ido?, preguntó Julian mientras el Ellanena se subía al asiento del copiloto. Ha aceptado el cheque, dijo el Ellanena, abrochándose el cinturón de seguridad. Y la casa que conoce, añadió. Creo que por fin lo entiende. Julian arrancó el coche. El motor ronroneó con un sonido suave y potente. ¿Sabes él? Podríamos haber comprado una isla. No teníamos por qué pasar por todo el lío de convertir su ático en una organización benéfica. Elena miró por la ventana mientras la prisión se desvanecía en la distancia detrás de ellos. Vio un halcón volando en círculos en el cielo, cazando libremente. No fue un lío, Jules, dijo, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Fue una renovación. Solo limpié la basura para hacer espacio para algo que realmente importa. Julian se rió. Entonces, ¿qué es lo próximo para la directora ejecutiva de Phoenix Systems? Elena miró su reloj.
una pieza sencilla y elegante que se había comprado. Tengo una reunión de la junta directiva a las 2, dijo, y luego voy a llevar al equipo de ingeniería a tomar unas copas. Creo que es hora de empezar a construir algo nuevo. Suena bien. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la autopista, alejando a Eleyanena del pasado, ella no miró atrás. El espejo retrovisor era para las personas que se preocupaban por lo que tenían detrás. Eleyanena Vance solo miraba hacia adelante. Vaya, hablamos del movimiento de poder definitivo. Elena no solo ganó el juicio, convirtió los insultos de él en un legado de esperanza para los demás. La Casa de la Nada podría ser mi giro de venganza favorito de todos los tiempos. Esto solo demuestra que hay que tener cuidado con a quién pisoteas mientras subes la escalera, porque podría ser quien la sostiene firme. Si esta historia te ha emocionado, hazme un gran favor y dale al botón de me gusta. Ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Y quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Fue adecuado el castigo de Eleyanena? ¿Convertir su lujoso ático en un refugio fue la venganza perfecta? ¿O dejarlo con $30 fue demasiado cruel? Escribe Nothing House en los comentarios si has llegado hasta el final. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Hasta entonces, cuídate, sé amable y no dejes que nadie te diga que no vales nada.